Estoy lista. Vamos a empezar el día de hoy. Espero que me estén escuchando bien. A ver, voy a preguntarle aquí a Mario si ya me estoy viendo, si ya me estoy escuchando. Yo supongo que sí. Bueno, gracias por acompañarme. Hola, Marcos. ¿Me estoy escuchando bien, Marcos? Mm, mm, ok, lista. El día de hoy, como les dije, vamos a hablar sobre un tema me provoca incertidumbre porque es hablar de la incertidumbre. Entonces, quiero compartirles cómo es que vivo yo. No me refiero solo a esta época, solo a estos momentos de incertidumbre en general que estamos viviendo. Hola, Yats, hola. David, si me escucho bien, gracias. Marcos también dice que me escucho bien. Gracias a mi compadre Álvaro Solís, que también está aquí acompañándome. Y bueno, justo, hablemos sobre la incertidumbre, pero lo que les quiero compartir es que la incertidumbre la estamos viviendo en cada momento. Creo que es justo una actitud que está permeando constantemente en nuestra vida, pero que constantemente también estamos como en una lucha, estamos empujándola, rechazándola, no queriendo sentirnos así. Hace unos días releía el libro de la sabiduría de la inseguridad. Digo releía porque había leído algunos cachitos así como muy dispersos, pero justo me di a la tarea de leerlo completo. Es este libro que les voy a dejar en los enlaces, en las referencias más bien que dejo al final. Por si ustedes lo quieren leer, creo que es un buen libro para estos momentos, porque nos habla de una metodología diferente para poder acompañarnos, aunque se escuche súper raro, de la incertidumbre y de la inseguridad en estos momentos en donde no tenemos claridad de nada ni de nadie y sobre todo de nosotros mismos, ¿ok? Pero antes de empezar ya a entrar al tema, estoy justo esperando que entren más y que nos acompañen. Quiero compartirles, ya ven que he estado leyendo las tareas pasadas, entonces voy a leer la tarea que me compartió mi querida Lupita Sánchez sobre la creación de personaje. Me mandaron más, sin embargo, yo quiero respetar cuando me dicen no lo leas en público porque solo quieren que lo lea yo, lo cual les agradezco mucho, sobre todo porque son cosas pues muy personales, a veces tocan fibras delicadas y que es complicado luego compartir así en público. Así que quienes deseen que yo lo comparta, sí les pediría que me especifiquen ahí si lo puedes compartir. Yo a Lupita le pregunté y me dijo que sí lo podía compartir. Entonces voy a leer un fragmento porque ella hizo alrededor de 3 cuartillas sobre su personaje, la biografía del personaje que vimos justo la sesión pasada. Y justo voy a leer la parte en donde creo que podemos enlazarlo con la idea de la inseguridad y la incertidumbre. Vamos a hablar de inseguridad, vamos a hablar de incertidumbre, vamos a hablar de angustia, vamos a hablar de elección, de riesgo, de posibilidades que podemos estar justo en estos momentos teniendo como mucho más presente y que no les estamos dando la vuelta. Pero esto no solo a través de nuestro día a día, nos vamos a apoyar en la filosofía, por supuesto en la terapia existencial, que es uno de los temas importantes de la terapia existencial, que toma del existencialismo, pero también de la literatura. Y ya sabes que al final te voy a dejar un ejercicio, entonces puedes ir tomando nota para cuando llegue el ejercicio puedas tener un poquito más de claridad sobre lo que se trata. Entonces voy a empezar con lo que nos mandó Lupita y que le agradezco que me haya dado la oportunidad de leérselos a ustedes. El personaje de Lupita se llama Esti y me dice que tomó el nombre de otro personaje que ahorita es como muy famoso justo porque está en una serie de Netflix que se llama Poco Ortodoxa, si mal no recuerdo. Creo que sí, así se llama, pero si no ustedes lo checan. Y ella solo tomó el nombre, pero le agregó los datos biográficos que ella quería.
Al principio hace una descripción física, que es lo que yo les pedí para la creación del personaje, pero voy a leer casi al final. Y dice, soy alguien que se gana la vida con su trabajo y cada vez busco que sea mejor en todos los sentidos. Quiero seguir siendo una mujer esbelta, de personalidad ejecutiva, gentil, elegante, agradable, confiable para trabajar en equipo, prudente, tenaz y muy inteligente en sus temas legales. Y sigo concretando la idea de iniciar un negocio propio. Me gusta dar en toda la extensión de la palabra. Bienes materiales, compartir conocimiento, tiempo, afecto, producir algo y, ¿por qué no?, dejar algún legado. Y un gusto por generar abundancia para ser generosa. En lo personal, soy una mamá que acompaña a Alexander Aranza en sus caminos de vida. Estoy separada, pero me gusta, y es mi convicción ser una compañera leal, apasionada y amorosa con mi compañero o pareja. Una amiga leal en todo momento con quienes me privilegian con su amistad. Por último, en este momento me vivo como una mujer consciente de mí, de mis necesidades, de mis sueños, deseos, limitaciones. Sé que es un momento difícil a nivel mundial. Busco estar bien para cuidar de mis hijos, pero también rumean ideas en mi mente sobre un virus que sí existe, que sí mata y que sí nos obliga a encerrarnos, pero también surge la duda sobre el nuevo orden mundial que se está generando a raíz de esta mutación que estamos viviendo. Me pregunto si realmente sobreviviremos los más adaptables a la enfermedad, a la incertidumbre, a la economía, a la resaca psicológica del encierro, a nuevas formas de relacionarnos, de vender, alimentarnos, nutrirnos, de aprender. ¿Será el momento de aprender a vivir esta nueva dinámica obligada? Debemos desaprender todo lo vivido y estar abiertos para hacer algo más que sobrevivir y pasarla bien, por lo menos un poco, en lo que este caos nos obliga a parir, en lo colectivo y en lo individual un nuevo orden que se gesta en nuestras diminutas mentes y que se nutre con toda la información que recibimos. Y me pregunto si esa información está dirigida y realmente no somos libres, solo cambiamos de dueño. Y me respondo, sin dudar, así es, las conciencias están dirigidas por un momento o época determinada. Dejaremos que los poderosos organicen todo y nos vamos a adherir simplemente, caray, ¿realmente mi vida aporta algo a esta sociedad? Si te fijas en este personaje que se llama que escribió Lupita, es inevitable darnos cuenta que está permeando todo este montón de preguntas que podemos estarnos haciendo todos en este momento. Este tema lo quise preparar, sobre todo porque cuando estoy trabajando en la parte terapéutica, me he dado cuenta que son temas que están presentes, más de lo normal, siempre están presentes, pero más de lo normal. Ahorita estoy trabajando pocos días a la semana con sesiones online y justo me he dado cuenta que incluso esta periodicidad ha cambiado. Por lo regular, cuando vamos a la sesión terapéutica, vamos alrededor de, no sé, una vez a la semana, a veces cada 2 semanas, no más allá de eso. Hay una secuencia, por ejemplo, de meses, incluso a veces años, pero lo que está pasando ahorita tiene que ver con la inseguridad. Y es lo que yo me he estado dando cuenta como terapeuta y también como escritora. Como terapeuta, ¿por qué? Porque me doy cuenta que, por ejemplo, las personas que acuden a la terapia ya les cuesta trabajo incluso tener una regularidad. Primero, por la parte económica. Y segundo, porque a veces se les olvida, que cosa que es rara. A veces puede llegar otro evento, aunque estén dentro de su casa, que puede quedar la sesión como en último término. Entonces, lo que yo estoy haciendo al principio me daba un poco como de, pues sí, de incertidumbre, no les puedo decir, hasta una angustia de decir, híjole, y si de plano ya no voy a tener personas con las que estar acompañando terapéuticamente, claro que me daba ansiedad, claro que me daba incertidumbre. Sin embargo, entendí algo, y eso es lo que te quiero compartir, que esto empezó a tener un movimiento diferente. Y yo me muevo así porque para mí la incertidumbre es un baile. Vamos a empezar desde ahí. Un baile. ¿Cómo es un baile? En el que yo me voy acomodando. Esto también lo dice Alan Watts en la sabiduría de la inseguridad.
y me dio mucho gusto compartirlo con él, porque justo es esto, estamos en un movimiento donde no tenemos certezas. Yo te lo decía al respecto de uno de mis trabajos, que es atender o acompañar terapéuticamente. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Simplemente decir, esta semana no sé cuántos pacientes voy a tener. La semana que entra tampoco. E incluso puedo tener la agenda con 3, 4, 5 o los que sea, y sé que a lo largo del día eso se puede mover. Cuando trabajamos en la parte terapéutica hay un ordenamiento, que es, esta es tu cita y la respetas. Y la respeto, por supuesto, ¿no? No quiere decir que sea inamovible, pero justo llegamos a acuerdos para esto. Entonces, desde ahí es como lo que a mí me ha servido es bailarlo, así, tal cual, como te lo digo. Hoy va a haber 3 pacientes, bien. No me gusta llamarles pacientes, pero les digo así justo para que quede un poquito más claro. A veces llamo consultantes, clientes, pero esto a veces hace un poco de ruido, entonces diré pacientes para que quede un poquito más claro. Va a haber uno, porque me ha tocado, ok, es el que hay. Entonces, ¿qué podemos hacer justo en vivirnos de esa manera? Lo que te quiero compartir es, vivirte de esa manera es estar habitando constantemente el presente. ¿Cómo vamos a habitar el presente? Viviendo justo con la expectativa. Eso es lo que también nos dice Kierkegaard. Vivir justo con esa expectativa. ¿De qué? Nos lo dice, creo que en Temor y Temblor. Vivir con la expectativa, dice, entre más grande sea la expectativa, más grande te podrás conocer. Eso a lo mejor, si nos da tiempo, lo voy a ver. Pero me llamó la atención también el estar platicando con algunos amigos de cómo nos estamos experimentando. O sea, justo estarnos viviendo en un momento en el que no muchos, pero sí mucha gente que está habitando la cuarentena, lo que nos pasa es que sentimos, curiosamente, que no nos alcanza el tiempo, que podemos estar en casa, pero hacemos como un poquito aquí, un poquito acá, un poquito acá, pero no terminamos haciendo nada. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una preocupación por producir. Hay una preocupación por querer generar lo que generabas, voy a llamarlo así, el antes y el después, afuera, es decir, antes de la cuarentena, cuando salías y trabajabas fuera. Yo trabajo en mi casa, entonces no cambia muchísimo. Pero lo que nos está pasando es que queremos seguir haciendo lo que hacíamos afuera y eso nos genera mucha más inseguridad y mucha más incertidumbre. Pensemos que venimos justo de una era de industrialización y de producción. Entonces parecería que nos toman como máquinas y nos lo hemos creído tanto que cuando tenemos el tiempo para poder relajar esa parte de la producción, nos estamos inventando situaciones o circunstancias para seguir produciendo. No quiere decir que no lo hagamos. Sin embargo, lo que yo te diría, y es algo que también nos dice Alan Watts, es detente, porque estás produciendo por producir, porque vienes desde una inercia de la producción, o simplemente es porque sí hay una necesidad de hacerlo. Si hay una necesidad, es diferente de crear a producir. Aunque la creatividad puede llevar un grado de producción, no necesariamente la finalidad es la producción. La finalidad es crear, eso es. Y lo que quede, por supuesto que lo vamos a trabajar para que llegue al plano de la producción, pero esa es otra cosa. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a vivir todo esto desde un plano más creativo? Tú me puedes decir, pues sí, decirlo es muy fácil, pero en el momento que estamos viviendo no es tan fácil. Hay personas, por ejemplo, y esto no solo lo he visto en la terapia, también lo he visto en mi propio ejercicio de psicoterapeuta, pues ha disminuido el trabajo. Hay personas que han sido despedidas de sus trabajos. Hay personas que si tenían un negocio lo han cerrado justo porque ahorita no está produciendo. Entonces, ¿cómo nos vamos a mover desde esta circunstancia que nos está sacando y nos está moviendo? A veces parecería un baile forzado. No es un baile que nosotros diríamos tal cual estamos decidiendo. No lo estamos decidiendo porque no elegimos tal cual el virus que nos está afectando en este momento.
Lo que sí podemos elegir, y esto es de una propuesta existencialista, es la actitud que podemos tomar ante eso. ¿Qué actitud puedo tomar ahí? Pero esto lo quiero empezar a ilustrar y justo ya tejiendo las líneas con la literatura y la parte filosófica, que es con lo que a mí me gusta responderme a esta serie de preguntas, ¿ok? Y voy a empezar por compartirte algo que creo que nos va a estar ilustrando a lo largo de esta sesión. Y voy a hablarte de este libro, que esta es la República y es parte de los diálogos platónicos. Sobre todo es el libro 7, por si tú lo tienes, e incluso creo que lo puedes descargar muy fácil, pero lo que me interesa comentarte de aquí es la alegoría de la caverna. Se la puede encontrar como la alegoría de la caverna o el mito de la caverna. Es mucho más preciso llamarle alegoría porque es una comparación y es un ejemplo a través de símbolos para poder comprender, tal vez de manera un tanto educativa, cómo ilustrar uno de los conceptos más importantes que tenía Platón, que era cómo llegar a la verdad o al conocimiento. Entonces, lo que él hace es contarle a Glaucón a través de esta alegoría, pero la vamos a usar acá solo, no tanto para llegar, tal cual lo quería explicar Platón, a la idea del conocimiento, pero sí lo vamos a tomar desde la idea de la incertidumbre, que es el tema que nos trae aquí. Entonces, si no te la sabes, puedes leerla, es muy breve, no la voy a leer toda completa aquí, pero lo que sí quisiera es compartirte así, como en términos generales, de qué se trata. Imagínate, tal cual, si quieres hasta puedes cerrar un poquito los ojos, pero imagínate que en una caverna, en una cueva, están una serie de hombres que nacieron ahí, justo en esa oscuridad, amarrados o encadenados del cuello y de las piernas. Son varios. No pueden mover la cabeza y no pueden mover el cuerpo. Todo el tiempo están viendo hacia el frente. Y lo único que ven hacia el frente es una serie de sombras de, por ejemplo, animales, personas, ¿sí? Y ellos creen que esas apariencias son las verdaderas. Así han vivido. Ni siquiera pueden tener un contacto tal cual con el de enseguida, porque justo estas cadenas que los atan no les permiten tener ese tipo de contacto. Entonces, lo único que hacen es ver hacia el frente. Imagínate lo que puede producir eso. Ahora, ¿qué sucede? Y aquí da un giro Platón. Nos dice justo que uno de ellos, no explica específicamente cómo, se desprende de las cadenas. Entonces, ¿qué hace ese hombre? Ese hombre que se ha desencadenado o lo han desencadenado puede quedarse ahí donde conoce o simplemente puede levantarse y salir. Eso es lo que hace. Se levanta y sale por esa caverna y empieza a darse cuenta que a través de ese pasillo donde al final se ve una luz, se da cuenta que hay un fuego más bien, en donde pasan una serie de hombres que llevan unas figurillas y es esa luz la que proyecta las sombras que les llegan a ellos, pero el objeto real está acá. Entonces empieza a dar cuenta que todo lo que vio ahí ha sido una mentira. Sin embargo, sigue avanzando, aún con el dolor de cuerpo, aún con la incertidumbre de lo que puede haber afuera, y empiezan a dolerle los ojos. Imagínate haber estado en una parte oscura completamente, donde te llega la luz, eso nos ha pasado a todos, incluso cuando sales de un lugar oscuro hacia un lugar iluminado, te empiezas a sentir, digo yo, lampareado, no sé si ustedes usan esa palabra, pero en mi tierra sí se usa. Entonces empiezas a sentirte lampareado y lo que ocurre es que llega un momento en que el ojo se empieza a adaptar a la luz, ¿ok? Esto mismo le sucede a este hombre. Cuando ve el cielo, cuando sale, cuando se siente realmente en libertad, claro que tiene una necesidad de regresarse y comentarle a sus compañeros que habían estado encadenados junto con él que todo lo que vivieron era una mentira. Entonces, ¿qué ocurre ahí? El hombre regresa y les dice, claro, a sus amigos o compañeros de prisión, por llamarla así, que todo lo que vivieron ahí es una mentira. Entonces, ¿qué ocurre?
Yo creo que ya te estás imaginando qué ocurre. ¿No le creen? Esa es una. No, Platón nos deja como el final un poco abierto. ¿No le creen? Le dicen mentiroso, loco, algún parecido con la realidad, imagínate. O sea, todo aquel que llegue y que quiere innovar cualquier cosa y nos dice, mira, ve, te lo enseño, no, es loco, es lo primero que decimos, sale del orden que tenemos. Y número 3, ¿qué sería lo tercero? Fíjense, que ha ocurrido desafortunadamente a través de la historia. Yo creo que más o menos tiene que ver con lo que se sigue reproduciendo, pero no voy a entrar en esos detalles. ¿Qué es lo que ocurre? También lo pueden matar. ¿Por qué? Porque está saliendo de ahí. Hasta aquí vamos a dejar el mito de la caverna o la alegoría de la caverna para estar ilustrando lo que te quiero contar. ¿Cómo vivimos la incertidumbre? Imagínate que tú has estado, y voy a decirlo así un poco exagerado, ¿no? Cómodamente en tus lugares de trabajo, cómodamente o yo aquí en mi espacio trabajando, nadie te impide que salgas, cómodamente a lo mejor teniendo tu negocio, y de pronto llega esto que es un virus mortal que nos atraviesa la existencia y nos dicen no puedes salir, te tienes que quedar encerrado, no solo eso, tienes que casi, o sea, salir, pero solo para poder comprar víveres y regresarte. Sin embargo, si tú no tienes cómo vivir no más que trabajando, pues te estás arriesgando constantemente a que ese virus puede contagiarte. Eso es lo que tenemos ahorita. Y yo lo voy a decir tal cual. Esa había sido nuestra caverna. Cuando nosotros, voy a empezar a enlazarlo con la parte literaria y con el que sigue de Platón, con Aristóteles. En la poética de Aristóteles hay una parte en donde, fíjate bien, porque esto me gusta mucho enlazarlo. Cuando justo el hombre no lo habla, Aristóteles no lo habla desde el mito de la caverna para que no te confundas, yo estoy haciendo ese enlace un poco para que podamos entender esta parte de la incertidumbre, pero hay una parte en muchas de las obras, incluso ahorita las vas a empezar a recordar, en donde el primer acto casi siempre en toda obra es conocer el mundo ordinario o cotidiano del personaje principal. ¿Cuál es? En la semana pasada hablábamos de personajes. Nosotros como personajes, personaje Glafira, que era lo que hacía en su mundo ordinario, pues daba terapias, tales días, salía, daba talleres, viajaba, daba conferencias, ¿ok? Ese era mi mundo ordinario. Pero de pronto, para que te aprendas este concepto, si no lo sabes y lo escribas, aparece algo que le llamamos el incidente desencadenante. En el incidente desencadenante es como un rayo que nos va a cambiar la existencia. El incidente desencadenante aquí se llama coronavirus, así te digo. En el caso del mito de la caverna, ¿qué fue? Ese hombre que había estado todo el tiempo atado, su incidente desencadenante fue que se desató. Y de ahí que empezó a vivir ante dos universos o ante dos mundos, el conocido y el desconocido. Y en medio de esos universos, ¿qué hay? Incertidumbre. No hay seguridad. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Regresar, suponemos que esto es lo conocido, regresar a lo conocido y quedarme ahí, es decir, el hombre que por no ir a la luz, por no sentir la ceguera, por no sentir la incomodidad de las piernas cuando han estado tanto tiempo en una misma postura, lo que ocurre es que se quede ahí y él mismo se pueda atar como estaba. Ojo, no estamos diciendo que eso está mal ni está bien, es una elección, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que nos dice Aristóteles en la poética? En la poética lo que hace Aristóteles es hacer un análisis sobre diferentes tragedias y llegar a puntos en donde se conectan y justo para decirnos una tragedia tiene esta estructura. Entonces él nos dice, el primer acto nos habla de la vida ordinaria del personaje, pero hay un nudo. Él no le llama incidente desencadenante, pero le dice el primer nudo de la obra.
El primer nudo de la obra de teatro es el conflicto. Y el conflicto es el incidente desencadenante. ¿Qué me va a cambiar a mí de eso? Yo decido, yo elijo como personaje cómo tomar lo que el destino, si le podemos llamar destino, a lo que la misma historia nos va planteando, tomo el riesgo, esta es otra parte importante, de ir hacia lo desconocido, que es la historia. Ahí empieza la historia, o sea, simplemente piensa en historias que nosotros ya conocemos. Aquí te traigo algunas. Pienso, a ver, ¿cuáles traje acá? Traje Un Mundo Feliz y La vida es sueño, y los otros no los encontré en mi biblioteca. Quería traer 1984 de George Orwell, pero creo que se lo presté a alguien. Así que si ese alguien que no recuerdo está por aquí, pues regréseme el libro, por favor, regréseme el libro. Es broma, pero igual si se lo presté a alguien y si no me lo regresa, pues tendré que comprarlo de nuevo porque es uno de mis libros de cabecera. 1984. ¿Qué es lo que ocurre con el personaje por si no lo has leído? Este personaje que se llama Winston Smith. Winston Smith. Lo que hace es que está viviendo justo a través de un universo en donde es vigilado constantemente y empieza a salir, fíjense, incidente desencadenante, llega una carta de una chica llamada, es que hace mucho que lo leí, aunque lo he leído varias veces, llamada Julia, que le empieza a dar una serie de cartas y lo lleva a otra de las áreas en donde a la cual está él acostumbrado y empiezan a enamorarse. Sin embargo, fíjense, es otra vez el mito de la caverna o la alegoría de la caverna. Es el personaje que sale de su mundo ordinario para poder irse a un mundo extraordinario o desconocido. Eso es lo que nos está pasando a nosotros. No sabemos qué va a ocurrir. Ahora, lo que sí podemos saber es justo tomar la lección de cómo podemos, desde la actitud, desde la disposición afectiva, diría Heidegger, tomar ese incidente desencadenante. Hay un psiquiatra y filósofo también, Karl Jasper, que nos dice que nosotros vamos a poder comprender nuestra existencia a través de una situación límite. Otra vez, situación límite, incidente desencadenante, clímax, como le quieras llamar, pero es una circunstancia que me va a sacar de donde yo estoy. La situación límite no es otra cosa que lo que estamos viviendo, sacarme del orden en el que estoy acostumbrado, pero eso me va a dar y me va a generar una incertidumbre espantosa, una incertidumbre de no saber hacia dónde voy. Y acá llega uno de los filósofos, que me parece que es el filósofo de la incertidumbre, que es Kierkegaard. Kierkegaard justo, a mí me parece que Kierkegaard es como, no solo espera que le llegue la incertidumbre, o sea, que la vida lo coloque ante la incertidumbre, o sea, él va así como a enfrentarse, a decir, voy a vulnerarme tal cual para experimentarme en incertidumbre, y lo que él nos está diciendo ante la incertidumbre es, vívela realmente, y tómala no como algo negativo o como algo que te va a hacer experimentar dolor, él lo que te dice es, experimenta el dolor, experimenta la angustia. ¿Por qué? Porque justo, y quiero hacer como este paréntesis, hay una diferencia. Cuando este personaje de la caverna se desata y sale, por supuesto que está generando angustia. ¿Cómo está generando esa angustia ante lo desconocido? ¿Cómo estamos nosotros en este momento? No sabemos qué va a pasar, no sabemos si nos vamos a infectar, no sabemos si algún ser querido se va a infectar, no sabemos, tan sencillo, no sabemos qué tanto vamos a existir. Aunque siempre deberíamos de saberlo, ahora lo tenemos más a la mano. Y estar desde ahí está, lo voy a decir tal cual, está cabrón. O sea, no hay otra palabra, está complicado. Pero ahora, si lo único que tenemos en estos momentos es incertidumbre e inseguridad, ¿cómo tomarla? Eso sí lo puedes elegir. Por eso, la elección, el riesgo,
y la libertad van juntas, no van separadas, porque tú eres libre de asumir ese riesgo. Y el riesgo es decir, esto es lo que tengo, ¿qué quiero hacer con ello? Nada, quejarme es una alternativa. Otra vez, no estamos diciendo que sea mala o buena, solo que te percates qué es lo que estás eligiendo. Quejarme, pues sí, puedes pasarte toda la cuarentena quejándote y quejándote de todo lo que está pasando, no solo a través de las redes sociales, sino también lo que sucede en tu casa, lo que sucede en tu sueño y lo que sucede en todos lados. Ok, esa es una elección. Es decir, ¿qué es lo que hace nuestro personaje de la caverna? Puede salir y decir, pero ¿cómo? ¿Por qué no desencadenaron a otro? ¿Por qué tenía que ser yo? ¿Por qué tengo que elegir si salir de la caverna o no salir de la caverna? Pero lo que elige ese personaje desde Platón es, sí, sí voy a salir, sí voy a llevar la historia. Y yo te voy a decir una cosa, si un personaje no acepta el reto o tomar el riesgo de ir más allá de la incertidumbre, no hay historia, ¿eh? No hay historia porque estaría de hueva, así nomás te lo digo. Imagínate, por ejemplo, no sé, pensemos en alguna serie famosa de las que están ahorita. Ah, la que mencioné al principio, que ahorita está como en el hit, poco ortodoxa. Si no la has visto, obsérvala. O sea, yo la vi, te voy a decir la verdad, porque es una chica que está rapada. Entonces, pues me llamó la atención por eso. Pero es una historia muy interesante, que es una chica, que está criada como una mujer judía ortodoxa, la casan, porque ahí los casan según la filosofía de ellos y la filosofía retratada en la historia, y ella decide justo su incidente desencadenante es, ¿se queda en ese universo o sale de ese universo? Ella decide salir y ahí es donde empieza la historia. Por eso hay historia. Si ella no deseara salir de esa religión e irse, ella vive en Nueva York y se va a vivir a Alemania y empieza a conocer a otro tipo de personas, empieza a vestirse diferente, empieza a reconocer el amor de otra manera, entonces no hay historia y no la estaríamos hablando ahorita, porque entonces, ¿qué diríamos? Pues sí, es la historia de una chica que es judía ortodoxa y la casan. Y el marido no la trata del todo bien, pero ella aguanta vara. Ajá, esa sería la historia, ¿eh? Esa sería la primera parte de la historia. Y acá, ¿qué está sucediendo? El incidente desencadenante, no te lo voy a contar para que tú lo veas, pero la chica toma el riesgo y dice, ahí voy, con miedos, con ansiedad, que no es lo mismo, fíjense, miedo, ansiedad y angustia. Va ante lo que le está generando la historia. Ahora, otra vez, esta es una elección. A través de todas las historias, de ficción o no ficción, nosotros lo vamos viendo. Por ejemplo, en La vida es sueño de Calderón de la Barca, que es una obra de teatro bellísima que también puedes encontrar de manera muy sencilla. Es una edición muy bonita que es de Mario, pero la tomé y prometo dejarla donde estaba porque es una colección. Pero lo que le pasa, por ejemplo, a Segismundo, que es el personaje principal, es justo que hay una profecía donde al rey polaco, que es el padre de Segismundo, le dicen que su hijo va a ser un tirano en el reinado. Entonces, lo que hace el padre para no cumplir la profecía es que lo encierra desde muy pequeño en una torre. ¿Y qué ocurre? O sea, empiezan a decirle al rey que por qué tiene a su hijo en una torre y él dice, ok, vamos a hacer un experimento a ver qué pasa. Se los estoy diciendo así muy, muy simplemente, ¿no? Pero léanla con calma. Le dan un brebaje a Segismundo, donde él duerme y lo llevan justo a la alcoba del rey, en donde le hacen creer todos que él siempre ha sido un rey y que tuvo un sueño donde él había sido un niño que había estado en una torre. Justo, ¿qué es lo que pasa? Que empieza él, al haber estado encerrado, a tiranizar, y lo que dice el rey es, ya ven, les dije que él iba a ser un tirano. Entonces le vuelven a dar el brebaje y se lo vuelven a llevar otra vez a la torre, donde él empieza a darse cuenta que a lo mejor no es sueño, que a lo mejor sí es sueño. ¿Y qué es lo que ocurre? Que empieza a tomar conciencia de esto y asumir que está prisionero, pero justo, bueno, suceden allí una serie de peripecias y lo que ocurre es que empieza a desarrollarse como un buen gobernante.
Pero fíjense qué bello es lo que nos dice. Lo que nos dice aquí es, déjenme ver si elegí bien la parte. Dice, sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece, sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende, y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, yo sueño yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Esta es de las partes como que es más compartida y más, y que más es reconocida sobre la vida es sueño, pero justo de lo que nos habla es esto. ¿Por qué la retomé? Porque otra vez es regresar a esta idea. Imagínate que todo el mundo se ponga de acuerdo para decirte, supongamos, fíjense, me voy a ir bien al extremo y justo tratando un poco el tema de género, que tú te despiertes un día, sabes que tu cuerpo es el de una chica, por ejemplo, y que todo el mundo empiece a tratarte como un hombre y que te diga que eres hombre y que toda tu vida has sido hombre, todos, va a llegar un momento en el que te puedes creer que eres un hombre. ¿Por qué? Simplemente porque tiene que ver con cómo vas enfrentándote ante lo que los demás te van mostrando, te lo vas creyendo, pero no solo eso, empiezas a desconfiar de ti mismo. Y ahorita lo que está pasando con nosotros es que estamos desconfiando incluso de nuestras habilidades. Pero vayamos un poquito más allá. Y no me quiero tardar tanto, la verdad siento que no me alcanza el tiempo y luego siempre traigo un montón de cosas preparadas, pero voy a tratar de ser menos ambiciosa y hacer esto como más breve. En la poética de Aristóteles es interesante que después de que el personaje pasa al incidente desencadenante, empieza a tener una serie de obstáculos o lo que le llamamos las peripecias. ¿Qué significa? Que cuando le entras a lo que hay, empiezas a reconocer en ti la clase de héroe que siempre has sido. Empiezas a descubrir en ti cosas que desconocías. Pensemos otra vez en nuestro personaje del mito de la caverna, que te puedes levantar, que te puedes justo enfrentar a lo que viene. Y no solo eso, regresarte y querer mostrárselo a los demás. Y acá a lo que te quiero invitar es, ¿cuántas veces nosotros nos estamos contando una historia todo el tiempo? Inevitablemente nos estamos contando una historia interna. Por eso yo creo que todos somos de alguna manera escritores y narradores y poetas, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos nuestra película interna. ¿Cuál es la película interna? Fíjense, la película interna es que nos vamos contando la historia que acabamos de vivir, es decir, la primera parte, el primer acto, la parte ordinaria, llegamos al incidente desencadenante, que es la acción que no nos gustó, que nos preocupa, pero es bien curioso, porque la mente nos lleva a rebobinar y otra vez al principio. Entonces, ¿qué pasa? Estoy solo dándole vueltas como en un loop infinito en donde estoy recordando, es que yo hice esto, esto y esto. Y luego llegó fulano y me dijo esto, el incidente desencadenante, ¿no? Y me hizo esto, pero yo, ¿qué estoy haciendo? Y otra vez recuerdo, es que si yo le hubiera dicho tal, y si yo le hubiera dicho tal, y si yo hubiera hecho eso, entonces no avanzamos en la historia. No avanzamos, es decir, en que nos quedamos en la misma parte y no estamos escribiendo la historia para ir más allá de la incertidumbre. Lo que nos dice Kierkegaard, que no nos va a dar tanto tiempo de ver como yo quisiera, porque justo lo habla él desde el Tratado de la Desesperación y en otro libro que se llama El concepto de la angustia, en donde nos dice, por ejemplo, en Tratado de la Desesperación, los tengo en electrónico y por eso imprimí esta parte. Dice, si no nos arriesgamos, es probable que perdamos lo que suele permanecer aún en la más peligrosa de las aventuras, el propio yo. Si me lanzo a una nueva aventura equivocada, la vida me castiga.
y con ello me ayuda. Pero si no lo hago en absoluto, ¿quién me ayudará? Más aún, si por el hecho de no arriesgarme en el más alto sentido, y arriesgarse en este sentido es precisamente adquirir la conciencia de uno mismo, gano todas las ventajas terrenales y me pierdo a mí mismo. ¿Qué pasa entonces? O sea, podemos tener la película interna y a lo mejor haber tenido un conflicto con alguien nos insultó, X o Y, no importa. El incidente desencadenante es esa persona me sacó a mí de lo que yo estaba, me insulta y lo que yo hago es quedarme trabado, no decir nada, pero no me arriesgué a defender lo que yo creía de la mejor manera. No estoy hablando, o sea, arriesgate, ve y golpéalo. No hablo de eso. Eso es, me parece hasta burdo y primitivo. No, estoy hablando de cuáles son mis capacidades para poder expresar mi desacuerdo con el otro, incluso no queriéndolo convencer, sino comprendiéndonos mutuamente. Creo que ese es el gran reto. Y eso es ser más allá. Por eso te decía, eso es el riesgo. ¿Cuántas veces yo puedo tener miedo de hacer una cosa u otra y lo que hago es quedarme ahí paralizada o paralizado y no hacerlo? Y no estoy hablando de, tirarme de un paracaídas. O sea, ese es un ejemplo que me gusta poner, porque luego creemos que arriesgarnos es hacer las cosas más aventureras que se nos ocurran. No, cada quien sabe en qué se va a arriesgar. Por ejemplo, para mí, eh, tomar un riesgo, yo les diría, y soy bien honesta, es manejar un auto, porque yo no sé manejar. O sea, a estas alturas de la vida, no voy a meterme mucho en ese tema porque creo que ya muchas veces me han dicho, ¿por qué no aprendes? ¿Por qué no lo haces? Para mí la verdad es, ahí sería tomar un riesgo súper grande, pero para todos ustedes que yo supongo que toman el auto y manejan con mucha agilidad, pues no es un riesgo, no es un riesgo. Yo ahí me regreso a mi caverna y no lo tomo, ¿eh? Hasta la fecha no lo tomo. Pero puede llegar un momento, en una de esas todavía puedo sorprenderte, y tomo el riesgo y digo, va, voy a tomar un auto, voy a ir a clases de manejo y va, lo voy a hacer. Y eso es asumir el riesgo. ¿Qué me va a pasar? Siguiendo en este ejemplo, que primero voy a estar súper nerviosa, voy a estar en la incertidumbre, lo voy a hacer, no lo voy a hacer, me voy a sentir no segura, pero va a llegar un momento en que cuando empiece a tener cierta habilidad para manejar un auto, voy a perder todo esto. Y entonces, ¿qué significará? Que al acostumbrarme ya hice otra vez mi caverna. Y esto es constante, y esto es constante, y esto es constante. Por eso lo que te quiero compartir justo en este programa es, la incertidumbre es constante. Tú puedes tener esta incertidumbre todo el tiempo, simple y sencillamente, porque en todo momento tenemos que elegir ante una gama de posibilidades. Tú puedes decir como, o en mi caso que soy vegana, como legumbres, o sea, como frijoles, como garbanzos o como lentejas, no sé, entre esos tres. Aunque parezca algo tonto, estoy tomando un riesgo con cada una. Cuando yo elijo los frijoles, de inmediato ya no están en mi marco de referencia ni las habas, ni las lentejas, ni los garbanzos. Son los frijoles. Pero yo asumo las consecuencias de haber comido frijoles, que a lo mejor tienen menos hierro que las lentejas, que a lo mejor su sabor es diferente, no lo sé, todos los riesgos que ya conoces y no voy a poner a decir aquí sobre los frijoles, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que todo el tiempo lo que nos da esa incertidumbre es incluso las cosas pequeñas. Pero esa incertidumbre a veces es, o esa incertidumbre más bien a lo que me lleva es angustiarme, a decir, lo sigo haciendo este ejemplo tan nimio y tonto, ¿no? O sea, es, ¿por qué no elegí las lentejas? Pero si yo estoy comiéndome los frijoles y estoy diciendo, ¿por qué no me comí las lentejas? Empiezo a generar una serie de sufrimiento y no avanzo en la historia. ¿Por qué? Porque aunque asumí un riesgo, siento la angustia de no haber elegido lo demás. Y desafortunadamente no puedes elegir todo. Vas a elegir uno y a renunciar a todo lo demás. Estamos ante un incidente desencadenante fuertísimo como humanidad. ¿Cómo lo quieres asumir?
justo tomando el reto y arriesgándote para poder empezar a contar tu historia de otra manera, o simplemente te puedes quedar ahí y otra vez no está mal, solo obsérvalo. Que eso es lo que nos invita también Alan Watts. Nos dice, cuando tú empiezas a tomar conciencia de esta incertidumbre y la empiezas a asumir, lo único que ocurre es que puede empezar a diluirse. Pero todo el tiempo nos estamos viviendo ahí. Y a veces la incertidumbre es simplemente no saber, imagínate, simplemente lo dije así, no saber quién soy. Y entonces nos dice Kierkegaard, creo que acá está, fíjate, dice, cuando uno se siente desesperado, esto lo dice en el Tratado de la Desesperación. Desesperar uno de sí mismo, querer uno desesperadamente deshacerse de sí mismo, es la fórmula de toda desesperación. De suerte que también la otra forma de desesperación, que uno desesperadamente quiera ser sí mismo, puede resolverse en la primera, que uno desesperadamente no quiera ser sí mismo. O sea, es un juego de palabras, pero luego si lo puedes leer lentamente es bastante bueno y dice muchísimo. Pero no quiero que se me vaya el tiempo si no trabajamos con un pequeño ejercicio para ver cómo nos sentimos ante este incidente desencadenante, cómo nos sentimos ante este grado justo de salir de donde habíamos estado, utilizando esta analogía de la alegoría de la caverna y cómo podemos ir más allá, como nos dice Aristóteles, a través de esta serie de peripecias, porque estoy segura que todos y todas lo estamos viviendo de una forma diferente. Entonces, ¿qué harías tú como el personaje de tu vida ante esta circunstancia? Y entonces, te decía hace un momento, nos contamos una película todo el tiempo. Y llegamos hasta el incidente desencadenante y nos regresamos. Y rebobinamos, y rebobinamos, y rebobinamos. Ok, esta es la circunstancia, yo te estoy planteando la historia. Estás ante un momento histórico de tu existencia que es vivir una pandemia. Yo jamás pensé que yo la iba a vivir así. Yo no sé si tú, pero yo nunca lo pensé. ¿Qué estamos haciendo? No para salir de la inseguridad, sino para ir con ella, seguir experimentándola. Entonces, a lo que te voy a invitar es a que justo en este momento imagines qué actitud puedes tomar para esta serie de peripecias que estamos viviendo. Desde solo puedo salir una vez al súper, todo lo tengo que pedir, que me lo traigan, ¿ok? Pero sobre todo, no tienes que ventilar tu historia aquí si no lo quieres, pero lo que me gustaría que me compartieras es, estoy pensándolo porque tampoco quiero vulnerar demasiado, no es mi intención. Piensa más bien en algo que... es que traía el ejercicio bien formulado, pero ahorita me está pareciendo como demasiado incierto por lo que estamos hablando. No sé. A ver, déjenme revisarlo, a ver si me atrevo a hacerlo. Sí, voy a ponerlo así como lo puse y no necesariamente es con la pandemia. Piensa en algo que te ocurrió en algún momento de tu vida, tráelo a este momento, pero que no avanzaste, que te quedaste hasta el incidente desencadenante y te regresaste a tu caverna, o sea, te volviste a atar. Dijiste, a mí me sucedió esto y esto y no me atreví y lo dejé hasta ahí. Lo que vas a hacer es ir más allá de la historia e imaginar qué hubiera pasado si hubieras tomado otra actitud. Vamos a jugar con la imaginación. Es una historia que ya pasó. Un evento que te quedaste ahí y no avanzó. Entonces tú dime, solo imagina, vamos a hacer este ejercicio de la imaginación y compártemelo en los comentarios. Muy breve, así, te pongo un ejemplo, otra vez sobre lo de la manejada de auto. A mí lo que me ocurrió fue que yo ya manejaba cuando tenía como 15 años y recuerdo que tuve un choque, me asusté tanto
que ya no volví a agarrar otro auto, nunca, hasta la fecha. Digo, lo he agarrado, pero así como que medio jugando. Una vez traté como de volver, pero me remueve muchísimo esa parte y no avanzo, me quedo ahí. En este ejercicio de la imaginación, fíjate, aunque haya sido un choque, era un incidente desencadenante que a mí me hubiera ayudado tal vez para que yo me hiciera como mucho más hábil para conducir. Tal vez, porque recuerdo que en aquel momento era un auto muy grande y era una calle muy pequeña, entonces recuerdo que yo le volé el retrovisor al que estaba estacionado en doble fila. Entonces me asusté muchísimo, pues yo era menor de edad, entonces lo que hice fue huir, esa fue la verdad, huí y jamás volví a tomar un carro. O sea, digo, no lo tomé, no nos pasó nada, no pasó nada ahora que lo veo a la distancia, pero usando la imaginación, ¿qué me hubiera pasado a mí, Glafira, de 15 años, si yo me hubiera detenido, arreglaba primero ahí el asunto y simplemente hubiera seguido manejando? Hubiera salido de esa incertidumbre. Creo que ahorita no tuviera o no estuviera pasando por pensamientos que me han llegado en estos días, que es justamente, ¿y qué pasa si yo tengo una urgencia en este momento y no puedo mover el auto de la casa? ¿Qué voy a hacer? Porque, o sea, ¿le voy a hablar a un Uber o qué voy a hacer? O sea, ahorita no es ni siquiera tan fácil. Yo tendría la habilidad para manejar. Entonces, eso creo que es lo que puede haber pasado si yo hubiera tomado ese riesgo y hubiera asumido la incertidumbre. Ese es el ejemplo. Ahora ponme el tuyo. Te doy unos minutitos, ¿sale? Mientras voy leyendo los comentarios, tenemos 8 minutos, entonces lo que me puedas compartir. Gracias, Charlie, por lo que me dices. Me dice Zafira que ella sí hizo el ejercicio, que si me lo puede mandar por inbox. Gracias, Zafira. Sí, claro. Lo que les pido es que me los manden los viernes, por ejemplo, este próximo viernes, a lo largo del viernes, por inbox, y me digan si lo puedo compartir o no. Y yo ya reviso los ejercicios y ya lo compartiré con quienes lo permitan, ¿no? Entonces, sí, por favor, si hacen la tarea, pues no se la queden, me la mandan inbox. A lo mejor no había sido un poco clara en esto. Me la mandan inbox el viernes a lo largo de todo el día. Ajá, ok. Hola, taciturna. Cindy, primita, gracias. Lupita Castillo, gracias, Lupita. Vayan poniendo su ejercicio, no crean que me olvido, solo estoy leyendo los comentarios. Yo ya hice el mío y les di ejemplo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Yendo más allá del incidente desencadenante, pasando las peripecias que nos dice Aristóteles. Ahorita no he querido explicar la estructura aristotélica, que me gustaría hacerlo en otro programa, porque eso me llevaría casi todo, pero es todas las peripecias que estoy dispuesta a pasar tomando riesgos. En este caso, mi riesgo hubiera sido ir más allá del súper regaño que me dio mi madre, ¿no? Y decir, pues sí, pues ya aprendí, choqué, pero voy a seguir tomando el auto y en una de esas iba a volver a chocar, pero pues ya no lo quise hacer. A ver. Déjenme ver, hay más comentarios. Taciturna, me dices que coincides conmigo, genial. Dice que tampoco puede manejar. Luego a veces yo me siento tan inútil con eso de no saber manejar. Me dice Marcos, me está compartiendo su ejercicio y dice, terminé mi carrera de Derecho y me regresé a mi cueva, la empresa que ya había fundado con mi hermano. No me di la oportunidad de ser abogado. Por ejemplo, eso. Si te fijas, ante lo que estamos en este momento es en ese incidente desencadenante y cómo nos está enfrentando a nosotros mismos. ¿Qué puedo sacar de lo que no he mostrado cuando estoy en mi caverna? Y acá puedes sorprenderte de lo que eres capaz. Yo me he sorprendido, por ejemplo, de que soy más paciente de lo que yo creía, soy incluso como, yo que he estado muchos años de mi vida levantándome muy temprano y acostándome muy temprano, todo este tiempo me he sorprendido justo que he ido un poquito más allá a través de ese incidente desencadenante. Por ejemplo, esta sí es una historia más agradable que la del manejo, que es
que me estoy permitiendo incluso que si me dan ganas de acostarme más tarde porque estoy leyendo o escribiendo, lo hago. Y eso me permite como reconocer en mí que puedo ser más flexible a través de pasar eh, o darme cuenta de esta circunstancia en la que estamos viviendo ahorita, ¿no? Puede ser algo muy sencillo como esto. A ver, vamos a ver otro comentario. Mi escritura, dice Mónica. Mónica, por ejemplo, tú y yo hemos dialogado de eso. Ese puede ser el reto, el incidente desencadenante es un reto, pero no lo vas a ver como un reto hasta que lo asumas, tal cual. Esto que estamos nosotros viviendo como humanidad, no vamos a saber, ahorita no lo sabemos, qué es lo que va a ocurrir después, porque de eso estoy segura, así como lo dijo Lupita en su personaje al principio, que vamos a salir completamente diferentes y no entenderemos que este incidente desencadenante o reto fue para aprender otras cosas. Entonces, sí, Mónica, y hemos hablado sobre la parte de la escritura y a veces es un tema que tenemos ahí pendiente y que yo te diría, cuando a mí me dicen qué es lo que tengo que hacer para escribir, e incluso puse un meme hace poco en mi muro, y es, si quieres aprender a escribir, escribe. No hay de otra. ¿Cómo? ¿Cuándo? Escribe. Y de ahí ya vemos lo demás. Entonces, escribe, 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 es ir más allá del incidente desencadenante. A lo mejor el incidente desencadenante es, me salió mal, no lo hice bien a la primera, pues vuélvelo a hacer y vuélvelo a hacer y vuélvelo a hacer. Porque acuérdate que es el reto y es pasar la serie de peripecias. Hola tía, mi tía Maru anda por aquí. Rodolfo García dice, abandoné mis clases de inglés por miedo a mostrar mi baja pronunciación y ya no regresé. Eso, por ejemplo. O sea, ¿qué haríamos? De hecho, la tarea de hoy es eso, escribir lo que sigue de la historia, pero te la imaginas. Por ejemplo, Rodolfo, ¿qué harías? Imaginar todos los obstáculos, porque sí, o sea, yo también me pasa eso, Rodolfo, en serio. De hecho, ahorita estoy como tomando clases de inglés por lo mismo, porque quiero perder el temor a que se burlen de mí, de que no estoy justo pronunciando correctamente. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos o las peripecias? Pues el ridículo, el decir las cosas mal, el decir una cosa por otra, el hablarlo todo incorrectamente, pero al mismo tiempo ir aprendiendo de esos errores. Esa es la tarea, que completen la historia a como creen que pudiera haber sucedido si ustedes hubieran tomado el reto e ir más allá de la incertidumbre y de la inseguridad. Dice Ed Paladín o Paladán, dice, escribo terror y ciencia ficción, soy músico y otras cosas, pero hace poco me ofrecieron un negocio multinivel y lo vi como una estupidez. Ahora un año que me invitó le va muy bien económicamente. Nada de lo que hago me deja tanto dinero. Ok, justo a lo que vamos es eso. Asumiste el riesgo, pero aquí te diría, el incidente desencadenante fue eso. Decíamos, si estuviste al principio del programa, regresamos a la caverna, pero muchas veces a ese reto que te ofrecieron y tú decir, me quedo aquí, implica otro reto, ¿eh? Pero eso creo que tendríamos que abundar un poquito más. Ya nos queda un minuto. Igual el inglés, ay, creo que el inglés, yo no soy la única que anda en eso, ¿eh? Lupita, Lupita nos dice también el inglés no me suelto. Eh, ok. Dice Edgar Reza, mi amigo Edgar que anda por acá, dice, en mi último trekking el evento fue que me lastimé la rodilla, no tuve más opción que soportar el dolor y el miedo de encontrarme con un puma. En ese momento la supervivencia era todo, exacto. Ahí está súper palpable, Edgar. Paulatinamente dice, taciturna, eh, dejé el periodismo y lo cambié por la docencia y la literatura, aunque procuro leer prensa escrita de calidad y aún hay resistencia de sujetarme a una sola cosa. Ahí, como les digo, cada quien es el que sabe cuál es el reto. A lo mejor, por ejemplo, para Ed, el reto era quedarse, ¿eh? No lo sé, o sea, revísenlo un poquito más. Ahorita lo estamos haciendo así como muy genérico.
Magda nos dice, estoy mal si pienso en alguna situación y no me he arrepentido de nada porque hasta las cosas más tristes las he entendido después como algo mejor. No, para nada, Magda. O sea, al contrario, es justo lo que estamos haciendo, que ante la circunstancia que se nos muestra o la situación límite, diría Jaspers, estamos asumiéndola como una revelación de existencia y al mismo tiempo estamos asumiendo el riesgo y tomando la libertad de ir más allá o de quedarme donde estoy, tomando en cuenta que eso no es correcto o incorrecto. Ajá, ajá, lectores que escriben o lectores o escritores que leen. No entiendo muy bien ese comentario, Alejandro, si me lo explicas mejor. Y bueno, bien, creo que mmm, bueno, mi madre anda por acá, que mi madre también ha tenido sus issues ahí con el inglés y nos está dando ciertos tips. Que mi madre, por ejemplo, es un ejemplo de cómo toma, otra vez, bueno, lo repetí ahí. Mi madre es un ejemplo para mí en el sentido del inglés porque ella lo asume tal cual y toma el riesgo y va más allá de si le entienden o no le entienden. Entonces, para mí, o sea, es una de mis maestras en eso. Así que gracias, madre. Y gracias a todos ustedes por acompañarme en esta hora. Ya nos pasamos un minutito, pero igual, les repito, la tarea sería ir más allá del incidente desencadenante, es decir, ir más allá de la incertidumbre y la inseguridad de un momento de su existencia y cómo se lo imaginan. Ese sería un ejercicio que pueden hacer, sea de tomando en cuenta que el incidente desencadenante puede ser la pandemia o algún acontecimiento de su vida que tengan ahí ustedes enmarcado o lo que nos quieran compartir. O sea, lo primero es real, lo segundo va a ser imaginación. Entonces me lo pueden mandar por inbox el viernes a cualquier hora del día y ahí me dicen si lo puedo leer o no lo puedo leer en público. ¿Sale? Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y el tema que quiero compartirles es escritura terapéutica como una herramienta para cuando estamos en una circunstancia difícil, llámese pandemia o llámese cualquier cosa, ¿ok? Escritura terapéutica, que no la hemos hablado, hemos tratado más desde el diario y desde la parte de la ficción, pero ahorita ya la escritura como una terapia. Gracias de veras por acompañarme todos estos lunes. Nos vemos.